¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros y perturbadores se esconden en las profundidades de la mente humana? Los psicólogos se enfrentan a diario a los misterios más insondables de la psique humana, desentrañando traumas, miedos y fenómenos inexplicables que a menudo trascienden los límites de nuestra comprensión. En este video te invitamos a adentrarte en el oscuro abismo de lo desconocido, con una recopilación de 7 historias de terror basadas en hechos reales, todas protagonizadas por psicólogos que se enfrentaron cara a cara con lo inexplicable, desde encuentros paranormales hasta manifestaciones de entidades malignas y secretos oscuros del pasado. Estas historias te llevarán al borde de tu asiento y te harán cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Prepárate para un viaje psicodélico y escalofriante que te aseguro no olvidarás fácilmente. Comenzamos. Historia número 5. Voces del pasado. La doctora Karen, una psicóloga especializada en terapia de regresión, comenzó a tratar a un hombre llamado Tom, quien quería explorar traumas de su infancia. Durante una sesión de hipnosis, Tom comenzó a hablar en diferentes idiomas y voces, describiendo eventos históricos con un detalle asombroso. Lo más aterrador fue cuando Tom, bajo hipnosis, describió un asesinato en primera persona, dando detalles muy específicos. Alarmada, la doctora Karen investigó y descubrió que el asesinato realmente había ocurrido, pero décadas atrás, antes de que Tom naciera. La experiencia la dejó profundamente inquieta y cuestionando si en efecto las teorías que giran a las historias que se cuentan de las vidas pasadas son reales. Y, de serlo así, ¿cómo afectaría esto a la comprensión de la mente humana? A continuación, te dejo un video de una persona que afirma tener un caso similar de supuestas vidas pasadas. ¿Y tú sabías que este niño recuerda su vida pasada? Cameron Macaulay, al cumplir los 3 años, describía a su mamá. Pero no precisamente a su mamá, sino a otra mujer que decía que era su madre en su vida anterior. La describía a detalle, tanto físicamente como su forma de ser. A Cameron le gustaba mucho dibujar y lo que más dibujaba era su casa en su vida anterior, la cual era esta de aquí, y decía que estaba en una bahía. También dio detalles de que su papá en la otra vida se llamaba Shane Robertson. A la mamá le conmovía mucho cuando su hijo le contaba de su otro papá porque se lo contaba con mucho sentimiento. Cameron recordaba que su casa estaba en un lugar llamado Isla Barra, y así es como su mamá decide contactar a un experto en el tema y lo llevan a este lugar buscando la casa. Cuando dieron con la famosa casa, Cameron la reconoció de inmediato y lo primero que hizo fue ir al cuarto de la que era su madre en la antigua vida. Pero se encontró con la sorpresa de que ella ya había fallecido. En realidad, ella y el resto de su familia, pues esta casa había sido habitada por última vez en los años 60. Cameron estaba inconsolable, y ahí su madre se convenció de que su hijo decía la verdad. Historia número 6. El mensaje de la otra vida. El Dr. Roberto, un psicólogo en tanatología, la rama de la psicología que ayuda a el proceso del duelo de las partidas familiares y personales, comenzó a tratar a una mujer llamada Isabel, quien había perdido a su esposo recientemente. Además, decía que ella recibía mensajes de personas ya fallecidas. Isabel afirma recibir estos mensajes de forma constante y recurrente, desde que su esposo había fallecido hacía 2 meses. Esto la dejaba intranquila y muy afectada, ya que mencionaba que los mensajes eran de dolor, desesperación, como si en el lugar que él estuviera fuera un lugar donde estuviera sufriendo o estuviera siendo torturado. Necesitaba resolver esto de alguna manera. El doctor quedó impresionado con la historia, ya que evidentemente la mujer tenía un aspecto muy demacrado y opaco. Aún así, le mencionó que este tipo de alucinaciones pueden ser normales en ciertos casos, si es que el proceso de duelo no se ha llevado correctamente. Para esto, harían una serie de sesiones de hipnosis para que pudiera desahogar todo lo que quizá en vida no le alcanzó a decir a su esposo.
y esto le atormentaba a tal punto que le hacía tener estas extrañas visiones. La sesión comenzó aparentemente normal, pero antes de finalizar, la mujer empezó a gritar, a apretar los puños de sus manos, al punto que estaban rojos sus dedos de la presión. El doctor trató de guiarla para que saliera del trance, pero no respondía. Cuando, sin previo aviso, comenzó a hablar de una forma cálida y extraña, a su forma habitual de expresarse. Mas, estando en un estado tan afectado por sus alucinaciones y reciente pérdida, empezó a hablarle al doctor, le dio un mensaje y revelaciones que solo él y su abuela, que había fallecido cuando él tenía apenas 8 años de edad, lo dejó tan afectado, a pesar de haber estudiado todo lo relacionado a su profesión. El doctor se quedó en silencio, escuchando ese mensaje que aparentemente le daba la paciente de parte de su abuela. El doctor menciona que lágrimas desbordaron en su rostro pálido y en shock. Se sentó mientras por 4 minutos escuchaba todo lo que quiso oír. Cuando no pudo estar con su abuela antes que ella falleciera, le daba un extraño confort. Después de esa sesión y de todo lo que había sucedido más allá de la notable mejoría de la paciente con las posteriores terapias, cuestionó si de verdad existen personas con la capacidad de comunicarse con energías que están fuera de nuestro plano, algo que lo perseguirá, como él menciona y describe, hasta el final de sus días. Historia número 7. La mujer que tenía una doble vida. Liliana, una psicóloga humanista, estaba tratando a una mujer de 35 años que tenía una doble vida. La mujer le decía a la psicóloga que ella era una persona normal y feliz, que tenía un buen trabajo, un buen marido y 2 bellos hijos. Pero la mujer también le decía a la psicóloga que a veces sentía la necesidad de escapar de su rutina y que se inventaba una identidad falsa, se vestía de forma provocativa y salía a buscar aventuras carnales con desconocidos. La mujer le decía a la psicóloga que no podía controlar sus impulsos, además de darle una dosis de adrenalina que pocas cosas en la vida se lo daban. La psicóloga trató de ayudarla a encontrar un equilibrio entre sus 2 facetas, pero se quedó horrorizada cuando descubrió que la mujer era en realidad una asesina en serie, que mataba a sus amantes después de acostarse con ellos. La mujer había estado engañando a la psicóloga todo el tiempo y le había contado sus crímenes como si fueran fantasías. Disfrutaba contarle cómo después de tener relaciones con estos desconocidos, los descuartizaba, degollaba y asfixiaba. Claro está que esto se lo decía que era una fantasía perversa que claramente quería tratar. Independientemente de las conductas de no respetar su matrimonio y acostarse con desconocidos, la psicóloga dio parte a las autoridades cuando esta mujer empezó a describir asesinatos que ella había visto recientemente en las noticias y en las redes sociales, que coincidían claramente con las descripciones que ella daba en las terapias. Programó la siguiente sesión, pero ya había arreglado con las autoridades el que intervinieran en el consultorio. Cuando esto sucedió, la mujer con cinismo le decía a la doctora que no se arrepentía de nada y que disfrutó cada momento de la sesión, donde ella aún no se daba cuenta de sus actos. Pensaba que esto le daba superioridad al engañar a una persona que entendía en apariencia el comportamiento humano, pues la hacía ver como una estúpida. La mujer fue sentenciada a cadena perpetua y la psicóloga termina diciendo textualmente que por más estudios que pueda adquirir, jamás logrará entender a ciencia cierta las motivaciones de algunos monstruos que, sin que lo sepamos, nos topamos todos los días en la calle sin saber sus oscuros secretos. Hemos llegado al final de la segunda recopilación. Si no has visto la primera parte, en la descripción dejé el link del video. Mencionarte también que ya contamos con un correo para que nos mandes tus anécdotas y experiencias paranormales. Está en la descripción y aquí te lo dejo en pantalla. Cuéntame en la caja de comentarios qué historia te dejó más impactado
Además, eres libre de escribir alguna experiencia paranormal o de alguien a quien le haya sucedido. Estaré encantado de leerte. Suscríbete y regálame un like si este trabajo te ha gustado. Esto me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima.